Hola de nuevo. Bueno, el último video sobre cómics de Pedigree, pues creo que tuvo algo de interés en los pocos suscriptores que tengo y me solicitaron eh, pues hablar un poquito más de estas colecciones. Eh, no tengo más ejemplares, más de los que presenté anteriormente. Y bueno, voy a tratar de explicarles sin tener esos ejemplares. La verdad son muy caros algunas colecciones de Pedigree. Son sumamente de precios muy elevados, ¿no? Que no cualquier cartera puede darse el lujo de tenerlos. Pero vamos a hablar de las más importantes. En total hay cerca de 60 colecciones. Y empecemos con este libro del Comic Book Journal. Para que no se aburran voy a ir pasando algunas imágenes del libro. Aquí hay un apartado pequeño sobre los cómics de Pedigree. En él habla un poquito, en este libro es de 1991, entonces no tenemos o no había tantas colecciones de Pedigree descubiertas y no había tanta información de las que ya existían. La más famosa es la Malhai Comics. Esta la descubrió el señor Chuck Rosansky, dueño de la cadena de tiendas Malhai Comics. Esto fue en 1974. Eh, el dueño original de la colección fue Edgar Church. Él se dedicaba a la al diseño de dibujos publicitarios. Entonces él compraba todas las revistas que podía para tener referencias artísticas. Entonces compró prácticamente toda la edad de oro de los cómics, ¿no? Desde 1939 hasta 1954 más o menos. Él guardaba revistas de todo tipo, de moda, de cómics, periódicos. Él acumulaba todo eso como referencia a su labor artística, ¿no? Y una vez ni los leía, simplemente los tenía, los hojeaba y los guardaba. Esto propició que la colección se mantuviera en un perfecto estado durante tanto tiempo. Él enfermó y fue mandado a un asilo y sus herederos eh, pues tiraron prácticamente todo su acumulado, ¿no? Todas sus revistas, excepto los cómics. Eh, Ellos se enteraron en algún documento en un periódico local sobre lo valioso que podrían ser esos cómics. Entonces lo ubicaron o lo publicaron, llamaron a diferentes dealers o personas que se dedicaban a la compra y venta de cómics. Y el único que se molestó en ir hasta allá para ver la colección fue Chuck Rosansky. Tenía en ese entonces unos 18 años, 19 años él. Fue, vio la colección, mmm, prácticamente se la regalaron, consiguió el dinero de alguna manera y pagó por cerca de 15,000 cómics, ¿no? Él la compró y con la reventa de esas revistas, esos cómics, logró hacer su cadena de tiendas. Y bueno, actualmente la colección está completamente dividida en el mercado. Él no se quedó ningún ejemplar. De hecho, vendió uno hace poco, el último que tenía. Un ejemplar muy, muy raro. La verdad, yo no soy tan metido en superhéroes de la Edad de Oro. No me gustan mucho. Yo prefiero estos títulos de terror de los años 50. Estos me gustan. Y bueno, esa fue la colección de Malhai, que es la que ha alcanzado algunos precios exorbitantes por la calidad de los cómics que están dentro de esa colección. Otra eh, colección importante es la de Tom Reilly, la San Francisco Collection. Y esta fue descubierta en los años 70 también, finales de los 70, cuando un sujeto llegó a una convención. Es la historia, esta historia se repite mucho.
llega a la convención y ofrece varios ejemplares de la Edad de Oro en excelente estado. Los compradores, que eran unos dueños de unas tiendas, curiosos, preguntan sobre de dónde consiguió estos ejemplares este hombre. Él comenta que tiene más y que le gustaría venderlos, que eran sus tíos, sus parientes, tenían esa colección. Fueron a verla, la compraron y descubrieron que esa colección estuvo guardada durante 30 años, más o menos, cuando el dueño original falleció. La historia pues nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Tom Reilly fue enlistado cuando tenía 19 años y él compraba cómics. Entonces compró desde 1939 hasta 1944. Es una colección pequeña, pero con prácticamente todos los ejemplares más importantes de la Golden Age: Superman, Flash, Green Lantern, todo. La Golden Age de superhéroes la tuvo el señor Tom Reilly. Él se fue a la guerra, encargó a sus padres que le siguieran comprando sus cómics, por eso hay algunos que son diferentes en el sentido de que nunca fueron tocados, y otros él los leía constantemente, aunque nunca los maltrató, y se los guardaban en su habitación. El señor Tom Reilly lamentablemente falleció en un ataque kamikaze. Sus padres, al enterarse de esto, pues dejaron de comprar los cómics y dejaron su alcoba intacta, como lo había dejado él, hasta que esa pareja, sus papás fallecieron 30 años después. Los familiares directos pues empezaron a vender todas estas pertenencias. Y pues, por ejemplo, muchas de estas fotos provienen de esas colecciones, ¿no? Entonces, imagínense la calidad del ejemplar como para poder ser fotografiados y presentados en esta publicación. Y bueno, esa es la historia de la colección de Tom Reilly. La tercera colección de Pedigree más antigua se llama Cosmic Airplane. El nombre viene por la tienda donde fue descubierta esta colección. Esta tienda está ubicada en Utah, o estuvo ubicada en Utah. No sé si exista todavía. Llegó un señor vendiendo esta colección, la compraron e investigaron, bueno, de dónde venía. Resulta que esta colección el dueño original era maestro de arte, ¿no? Entonces él tenía sus cómics y dentro de estos cómics él ponía anotaciones en las orillas, en las contraportadas, en las portadas. Ponía anotaciones de pues temas de, no sé, perspectiva, anatomía, bla bla. Las anotaba en lápiz, y todos esos cómics se los prestaba a sus alumnos para que pues aprendieran a dibujar, ¿no? Y esa es la historia de esta colección. No es la de mejor estado, por lo mismo que estuvo muy usada y muy dibujada. Este es el ejemplar que vendió Edgar Church hace poco. Perdón, Chuck Rosansky. El dueño original era Edgar Church. Y bueno, esa es la tercera colección más antigua, la Cosmic Airplane. Otra de las más importantes es la Denver. Es muy pequeña la Denver. Y esa resulta ser la que fue creada no por circunstancias, sino que la visión del dueño, o de la dueña en este caso, era revenderlos en un futuro. Esta es una colección muy curiosa porque prácticamente todos sus ejemplares son números 1 y nada más. Una señora dueña de un puesto de revistas en Denver compraba puros números 1, o guardaba los números 1 de todos los cómics que tenía. Cada que salía un cómic, ella guardaba el número 1. Y así estuvo por durante unos 20 años, de 1942 a 1950, algo así. Fueron pocos años, pero logró tener estos números 1, y posteriormente a su muerte pues fueron vendidos, descubiertos y vendidos estos cómics.
Es curioso que desde entonces ya tenían esa intención de poder vender los números uno, pensando en que valdrían algo, ¿no? Y esto muchos años antes de que aparecieran siquiera las primeras tiendas de cómics, y mucho menos las convenciones, ¿no? Otra colección curiosa es la colección de Okajima. El nombre está referido a la dueña original, a una niña de 8 años, de apellido Okajima. Durante la guerra, los ciudadanos japoneses que vivían en Estados Unidos fueron sacados de sus hogares y llevados a campos de, pues como de concentración, ¿no? O sea, fueron apartados de sus lugares nativos y los llevaron a, pues a lugares donde, pues, apartados, ¿no? Y ahí es donde esta niña pues se llevó su colección de cómics, que era de superhéroes, de guerra también, de cómics de guerra. Tenía muchos ejemplares curiosos, ¿no? Y a pesar de que ella era japonés, en muchas de las portadas donde aparecen estos, los cómics de guerra, por ejemplo, pues vienen mofas de los nipones, ¿no? O sea, un dibujo este, muy agresivo o muy racista hacia los japoneses. Y ella aún así los coleccionaba, los guardaba. Eh, Luego de la guerra se abandonó esta horrible actividad de separar a los ciudadanos japoneses en campos de, no sé cómo llamarle, de reubicación, no sé. Y pues las familias regresaron a sus hogares y ella olvidó en esos cuartos especiales de reubicación, olvidó la colección que ella tenía. Fue descubierta años después, cuando este campo fue abandonado unos 10 años, sacaron lo que había dentro de ahí y encontraron los cómics. Y estos fueron guardados hasta 1994-95, que fueron descubiertos y puestos al mercado. Es muy curiosa esta colección. Y su historia pues también perturbadora. Hablando de historias perturbadoras, hay una colección que también me ha llamado la atención, que es la de Green River. No sé si habrán escuchado los asesinatos de Green River, pues resulta que en esta localidad había un sospechoso de esos asesinatos y era un coleccionista de cómics. Esta colección está enfocada a la Silver Age, creo que desde las primeras colecciones de Pedigree, que está compuesta prácticamente de puro cómic de los años 60 en adelante, de Spider-Man, Avengers, toda la era Marvel de los años 60. Él esta persona los guardaba y durante su búsqueda por ser un eh, presunto culpable de asesinatos de esta localidad, pues él tuvo que vender sus cómics para poder pagar a su abogado. Desafortunadamente este hombre falleció de cáncer antes de saber si, o de enterarse en la comunidad si él fue el culpable o no. Y pues ya no se supo más de este caso. Hay una película llamada Green River Serial Killer, algo así, no la he visto, pero parece que allá esclarecen el caso, si están interesados. Y bueno, a ver, lo pueden ver, pero creo que no toca nada el tema de la colección de cómics que tuvo que vender para pagar a sus abogados, ¿no? Y bueno, también hay colecciones más recientes descubiertas. Está la colección de Twin Cities. Esta es muy curiosa porque el dueño falleció en un incendio en su casa. Y lo único que sobrevivió fue un cuartito donde estaba la colección de cómics. Y pues es francamente un milagro porque todo se quemó excepto esos cómics. Estaban guardados en bolsitas y sus cartones correspondientes y no se les impregnó nada de olor. Era una colección de los años de la edad de plata, de los 60 hasta entrado los 90. Y bueno, eso demuestra que para cuidar unos cómics nada más necesitas un cartón y una bolsita, ¿no? Y sorprendentemente sobrevivieron a un incendio donde falleció el dueño. Es curiosa esta colección. ¿Y qué hace
Bueno, hay muchas más, ahorita no recuerdo más, no tengo más a la mano, esas son las más importantes, se me están pasando la de Davis Crippen, la de Lamont Larson, otra colección importante, hay una colección completamente de cómics de vaqueros, hay bastantes, hay muchísimas, son como unas 50 colecciones. No de todas tengo la historia, no de todas hay historias, otras dejaron de ser pedigree por ciertos, como la Circle 8, es una colección que no cumple todas las características de una colección pedigree. Y bueno, hay muchas más, luego procuraré platicar de ellas si tengo un poquito de tiempo, o espero conseguir un ejemplar de otra colección de pedigree que esté al alcance de mis bolsillos. ¿Y qué hace una colección de pedigree? Cómo se vuelve una colección de pedigree? Bueno, pues tiene que el dueño original eh, tuvo que haberlos comprado todas en los puestos de revistas o en las drogueras o en las farmacias donde los consigue. Eh, tuvo que tenerlas, tuvo que tener cierta cuidado en guardarlos, y esta colección debe estar nunca revendida hasta el momento que aparece en el mercado, ¿no? Y si ya apareció en el mercado, pues tiene que tener un antecedente, un origen establecido, un dueño original que los compró al precio de portada, los mantuvo en buen estado. Y prácticamente eso es lo que hace una colección de pedigree. Por ejemplo, la colección IRS, de que hablé en el video pasado, no está considerada una colección de pedigree. Es una colección importante, pero aún así no lo es. ¿Por qué? Porque el dueño compró cómics ya de dueños anteriores. O por ejemplo la colección de Stan Lee o la colección de Nicolas Cage, que bueno, está compuesta de diferentes orígenes. Nicolas Cage no vivió en los años 40 para comprar el Action Comic número uno que tuvo, ¿no? Y así hay varias colecciones, esas no las estoy contabilizando como ejemplar de pedigree, pero este, pues no sé, hay muchísimas más que tienen historias interesantes, historias tristes, historias muy positivas, no lo sé, sería cuestión o también están enfocados por ejemplo a puros cómics de Disney, de Funny Animals, hay colecciones enteramente, la Lamont Larson es prácticamente de puros cómics de Pato Donald y todo eso, hay colecciones de cómics de guerra, de terror, como la Norfolk es de puros de terror, este hay infinidad, hay para todos, hay muchas historias curiosas y espero poder abordarlas más adelante. Tuve oportunidad de escribir parte de estas colecciones en una revista llamada Comic Zone. Esta revista se vendía en México hace unos 10 años. Si pueden conseguir algunos ejemplares, por ahí hay algunos textos que pude lograr y hablar más a fondo de estas colecciones. Bueno, pues sería todo y hasta luego.